Buenos días. Otro día. Y temprano. A empezar con el char. Vamos con el Sorcerer. Argemiana. El Sorcerer, el 67. Vamos a ver qué se hace hoy. Creo que... A ver, los ansiescarabajos estaban muy bonitos y todo. Pero quiero conseguir uno de Finn aquí. Finn y Lamazu. Así que tengo ganas de rolear. Me siento aventurero con los roles. Vamos a gastar, vamos a gastar. Vamos a gastar porque quiero ir a ese lugar. Tenemos bastante CD, tenemos bastantes cositas. A ver, dinero hay. Recuerden que solamente he gastado, ya no me acuerdo, me he gastado 50 TC vendiendo en el market. Es más, 25 y 25. He vendido solamente 50 Tiacoin. El chat costó 69. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos todavía 125 Tiacoin para gastar. Porque el chat costó 69. Vamos a ponerle 75. Porque no puede vender 7 Tiacoin o 6 Tiacoin. Entonces... hemos vendido 50 más 75 que ya hemos usado para el char. 125. Nos quedan 125 para gastar. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a buscar esos spray. ¿Por qué? Porque quiero cazar en la mazo y quiero cazar en el fin. Aquí hay un bonus defensa y aquí hay un bonus loot. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a utilizar estos 3 wildcards que tenemos del Daily Reward para rolear. ¿Y por qué fin? Porque, a ver, va a ser más experiencia y va a permitir llegar a lo que queremos más rápido. Hay que darle. No consigo yo un bichito de eso, me freno. ¡Epa! Uno es su madre. Mira, guarden que tú no. Tú no, es el otro. Ya no tengo más dinero. Pues voy a comprar dinero con Tibia Coin. Tibia Coins. Vamos a pasar el... Aquí el rol, la cosa esta. Pasa el dinero. Y si compras los pre-wild card, porque sale más caro. ¿Por qué lo roleo? Porque es más barato. O sea, mira, 25 TC para buscar un char. Ya verás. Para buscar un char, para buscar una criatura. Un char no. Entonces voy buscando y coño, me da mucho rol, ¿sabes? Me da 90 y pico rol. Y yo realmente aquí yo necesito buscar una criatura. Es verdad que hay bastantes criaturas. Es verdad que el rol es difícil. Pero sale a cuenta. Cuando eres noobcito sale a cuenta. Así que bueno, a veces no te da la suerte, pues. Todo es suerte. Damaso, ahí está el primero, ¿ves? Gasto mucho menos que gastando 50 TC en el market para buscar esto. De 25 TC, ¿cuánto es 900k? Sí, 900k. Mira, ya lo tengo. Y aquí vamos a buscar el Crypt Warden. El Fin, perdón. El Fin es el otro. El Fin, listo. Mira, con 400k me saqué los dos que estaba buscando. Ahora, ¿qué pasa? Que este tiene bonus loot, mira. Aquí te dice following bonus, 22% de prueba. Eso lo voy a rolear porque tengo 3 wildcards. Y lo que salga lo dejo. O sea, cualquier bono es bueno. Y ya después se pueden comprar los bonos de 10 TC en 10 TC. Porque como el char le tengo todavía bastante TC. Y ahí va a subir rápido. Entonces, yo por eso se lo dejo así. Vamos a ponerle set de Magic Level. Vamos a ponerle cositas que le ayudan a tanquear allá. Los terramos están bien, la verdad. Vamos a prepararlo y vamos por allá. Okay. Bueno, vamos a empezar la hunt de hoy, del día 4. Recuerden que esto es un poco peligroso. Me puedo morir incluso caminando por allí. Mejor ponerse un tamo para entrar y tener el tiempo para volver a bajar. Parece que hay gente. Si hay gente, pues bueno, habrá que ver cómo se hace. Pero yo tengo que cazar aquí. Y nada, mira, por el momento no hay moros en la costa. Y puedo ir poniendo todo esto. A ver, primero voy a entrar. Corre, 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 corre. Que no te peguen, que no te peguen. Un Utani Granjur. De verdad. Estamos ya safe. Estamos safe, estamos safe. Ok, ahora sí. Mira, hay gente cazando, Pero yo voy a poner los prey porque al parecer es un noobcito también, mira. 91. De fin. Somos dos noobcitos, entonces no nos vamos a ocupar todo el respawn, ya verán. Vamos a resetear porque... Opa, cuidado. Otro más.
Ese bonus daño se nota. Demo. Vamos, a ver, aquí, esto. No. Esto sí me gusta más, bonus daño. Ya cuando tenés 80 aquí es mucho más fácil. Esto, pues la potion te da una ventaja. Ahorita mismo no la tengo, porque cuesta llenarme la mana. Y también, a ver, el Utamo está decente. Tengo 1302 en Utamo. Así que de headshot no me voy a morir. Y tampoco que pegan mucho, Y es manejable. Cuidado con las rectas, es lo único. Los utamovitas hay que saberlo utilizar. Porque puedo utilizar un Utamo y ya luego a los 16 segundos lo renueva. O sea, pero no hace falta renovar. ¿Qué pasa? Que aquí tú tienes que ir jugando con ese cooldown. Porque mira, ahí me están pegando, tenía 300 y ya hago esto. Upa, cuidado. Que no tengo Utamo. Corre. Hay que jugar con eso, es que es peligroso. ¡Ay, cuidado! ¡No tengo Utamo! No, que no se acabe el Utamo, eso también es crítico. Ya, Utamovita. Es peligrosito, es por eso, Se te acaba el Utamo y tienes que renovarlo. Y como no tengas el cooldown en ese momento, estás crítico, estás con vida por ahí. Que bueno, a ver. Ahora yo tengo 480. Y lo pueden pegar, sí, te puedes morir de hecho. Pero también te pueden dejar que sí en rojo, vino tinto o negro. Y te puedes curar, hay que estar muy atento con eso. Tampoco es que... Ah, bueno, mira, no tengo Utamo, memory. No. Simplemente estar atento que... Para que no te dejen la vida en cero, no estás muerto. Así que hay que tenerlo claro. No paniquear, aunque yo, bueno, soné un poquito paniqueado ahí, pero... pero a ver, no sé, me divierto. Cuidándome bastante con este char. Pero la idea es intentar buscar uno tras otro. Uno tras otro. Para que la experiencia suba. Si apenas mato este, ya estoy pegándole el S del otro. Un poco así, Buscando este. Y ya teniendo al otro cerca para pegarle. Pero... tener cuidado. Esto es lo que sube la XP, no estar dejando de atacar. Epa, cuidado. ¡Ah! Puta madre. Me acostó, vale. Me dio fue un sendo hit. Ah, bueno. Comprables otra vez. 5 minutes later. Bueno, vamos otra vez. Después de morir. Toca recuperar, ¿no? Ya yo lo tengo claro. Van a ser 6 días para subir. Como me estoy muriendo, lo estoy cagando. Pues normal que me tarde tanto. En el momento de más necesidad se utilizó y funcionó. Mira, me salió bonus XP. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Me compro una wildcard y roleo. O le doy aquí a la... Le doy aquí a la ruleta. Para que me vuelva a salir el Sphinx. A ver, es que Spino está mal, ya se lo digo. Sí está mejor. ¿Qué hago? ¿Me compro una wildcard y aseguro el Sphinx? ¿O lo roleo para volver a sacar el Sphinx? ¿Cuánto vale un wildcard? 10 TC. Pero no te garantiza que aquí vaya a caer algo bueno. Yo creo que es mejor darle aquí. Y volver a rezar para que te salga el Sphinx. No debe costar mucho. Estamina tampoco. Aquí está. Epa. Ve, es mejor rolear. Más barato. Ya tengo uno XP y uno daño. Está bien. Claro, sale barato porque yo sé cómo funciona eso, pues. Yo sé que los roles son baratos a nivel bajo y mejor rolear. Y tienes un buen bono. Sin wildcard es mejor estar así. Este porque, bueno, lo dejé ahí. Menos mal que me había dado cuenta que tenía una wildcard y lo dejé automático. Se me había pasado que eso se había acabado. Pero bueno. Salió bien, salió XP. Nos benefició un poco la lotería ahí. El RNG. Ahora sí. Tengo
Level 80 voy a terminar de matar este y ya cambiar la potion. Estaré mucho más cómodo en la hunt. Eso es lo que estaba buscando. El riesgo de quedarme sin mana es mucho más bajo con esta potion. Todo es más cómodo ahora. Y hay que seguir, ya no queda mucho de estamina. Son 6 minutos. A lo mucho dará para dejarlo por aquí, por la mitad. Ah, no, ya está. Pues nada, 39.00 con 80 y medio. Terminamos el día 4. Quedan todavía 20 niveles por subir. Creo que se va a tardar 2 días más. Así como estamos. Si hubiéramos tenido un Imbu, una Epic con crítico y maná, hubiéramos subido mucho más rápido. Pero como lo estamos haciendo sin tratar de gastar tanto, pues es normal que se haya tardado un poquito más. La idea era intentar hacerlo en 5 días como el Night, pero a ver, que ahí también está bien, que la idea era hacerlo siempre en una semana. Estamos bien, vamos en camino. De verdad que la muerte hoy retrasa un poco, pero las muertes no quitan tanto. La experiencia va con 1.4 a la hora. Mañana puede mejorar más. Mañana tenemos en el diario un SP Boost. O sea, es este. No lo voy a pedir todavía, lo pido cuando toque el día. Y eso es todo por el día 4. He estado simplemente cazando. O sea, un día de simplemente fin hasta vaciar la estamina. Y el próximo capítulo, exactamente. Nos vemos en el próximo capítulo. Un poco accidentado por la muerte, pero es que la muerte tampoco quita mucho. Eso es lo bueno.